¿eh? Luego ya vosotros tenéis que valorar si se han realizado de forma correcta, ¿vale? Bueno, y sin más dilación vamos un poco a lo que hoy queríamos un poco transmitir, que es el marco de la evaluación, ¿vale? Bueno, empezamos. Como sabéis, hay un marco legal nuevo, aunque por ser nuevo no quiere decir que ya tiene elementos ya de que se vienen repitiendo durante las diferentes normativas. Y una de las cosas que nos dicen siempre este marco es que la evaluación debe ser objetiva, ¿vale? Bueno, yo creo que esto, y para que sea objetiva, evidentemente, debemos tener diferentes inputs de entrada para la evaluación, por tanto, debemos tener instrumentos variados y diversos, ¿vale? El segundo elemento que también nos marca la normativa, y los LOI, pero también ya vuelvo a decir, anteriores legislaciones, es la información a familias y alumnos. Esto es importante, ¿de acuerdo? Es necesario que las familias y ya a partir de cierta edad los alumnos sepan cómo se va a producir la evaluación, qué es lo que se pretende evaluar y cómo se va a evaluar y con qué instrumentos y en qué medida eso va a influir en su calificación, ¿vale? Por lo tanto, la información es principal y necesaria. Debe ser continua, y aquí esto lo dejo, porque luego voy a hacer un alegato a todo lo que tiene que ver con la retroalimentación como uno de los elementos fundamentales que debemos tener en cuenta en la evaluación, ¿vale? Por tanto, debe ser continua. Y por último, evidentemente tiene que ser la referencia, como no, pues tienen que ser los decretos de currículum que ya se han desarrollado, ¿vale? Esto simplemente es un comentario, un marco genérico que debemos tener claro, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a continuar. Bien, pues empezamos un poco a transmitir esto. Como sabéis, la primera actividad que tiene la tarea del módulo C y uno de los contenidos que dispone este módulo es diferenciar entre dos tipos de evaluación según la finalidad. Y esto es importante, ¿bien? Y es bueno que se transmita claramente estos elementos en vuestros cursos de formación a vuestros compañeros. El primero es lo que se dice que la evaluación debe tener un carácter social, ¿vale? Es decir, nosotros, al ser docentes y funcionarios del Estado, lo que nos solicita la sociedad es que seamos, por decirlo de alguna manera, notarios, entre comillas, de los conocimientos que disponen los alumnos, ¿bien? Y por eso debemos desarrollar un acto administrativo, que son la Junta de Evaluación, que van a determinar de forma oficial, a través, vuelvo a decir, de los funcionarios, que en este caso somos nosotros, de forma oficial el nivel de competencia que tiene cada uno de los ciudadanos. En nuestro caso, pues nuestro alumnado, ¿vale? Entonces, este tipo de evaluación es lo que hace referencia al carácter social, ¿vale? Es decir, el carácter social es todo aquellas tipo de evaluación, o sea, todos aquellos actuaciones que llevamos a nivel de evaluación que tienen que ver con la calificación y que termina en un acto administrativo que es la Junta de Evaluación para decir que a la sociedad el nivel de competencia que tiene un alumno. Y luego hay otro elemento, este es, por decir así, este tipo de evaluación es el que más un poco nosotros tenemos en nuestra cultura y en nuestros pensamientos, pero hay otro tipo de evaluación, y no menos importante, que es la evaluación con carácter pedagógico. Es decir, que nosotros, como docentes, podemos desarrollar muchos tipos de actividades o actuaciones evaluativas que tienen que ver con la mejora pedagógica o que tienen que ver con aspectos pedagógicos y de aprendizaje del alumnado. Y por eso quiero decir que no es menos importante. En este ámbito, lo que intentamos es reconducir en ese proceso, como he visto antes, que la evaluación debe ser continua, reconducir e informar, apreciar, ¿de acuerdo? Retroalimentar a nuestros alumnos para que vayan mejorando en su proceso de aprendizaje. ¿Ven? En este ámbito podemos encontrar, por ejemplo, la evaluación inicial. La evaluación inicial sería una actuación de evaluación que tiene que ver con el carácter pedagógico, es decir, que tiene que ver con un conocimiento previo que te sirve a ti como docente para desarrollar el diseño de tus actuaciones dentro del aula, pero que también debería servir
también al alumnado para saber dónde está y, por lo tanto, detectar posibles lagunas que pueda tener el alumno. Vuelvo a decir, tanto para el docente como también para el propio alumno, para que tenga conocimiento de ellas. Por ejemplo, la evaluación inicial sería una actuación de este tipo de evaluación pedagógica. La retroalimentación en un continuo, ¿vale? No al final. Es decir, esas actuaciones que yo puedo decir, oye, debes intentar mejorar esta parte, esto no está bien, esto debes intentar mejorarlo, etcétera, etcétera, que luego ya vuelvo a decir, me dedicaré por lo menos 3 o 4 minutos a hablar de ello, también estaría dentro de este tipo de actuación a nivel de evaluación, ¿vale? La retroalimentación que hacemos es un tipo de evaluación que lo que hace es intentar mejorar el rendimiento y el aprendizaje del alumno en el proceso mientras que van adquiriendo los contenidos, ¿vale? Por lo tanto, vuelvo a decir, esta diferencia creo que es bueno que la transmitáis claramente. Un aspecto tiene que ver con una cuestión puramente administrativa y que tiene que ver con la calificación, ¿vale? Con la calificación. Y otra, evidentemente, tiene que ver con ese proceso continuo de la evaluación que debe buscar, que es el carácter pedagógico, que debe buscar la mejora y un mejor procedimiento, un mejor proceso de aprendizaje. Evidentemente, si esto lo hacemos bien, que vuelvo a decir, en muchas ocasiones siempre nos centramos en el apartado 1 de social, pero si esta parte se consigue introducir actuaciones bien diseñadas, nos puede ayudar mucho y puede ayudar mucho al alumno para que luego el carácter social, esa calificación final también sea algo mejorada o algo positiva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, primer objetivo un poco de hoy es que tengáis claro lo que es el carácter social y el carácter pedagógico. Y como sabéis, en la actividad 1 del módulo C se solicita esta diferencia y creo que es bueno que nuestro mapa conceptual que tengamos sobre la evaluación esté introducido estos dos conceptos que acabo de contar, ¿vale? Por lo tanto, carácter social y carácter pedagógico. ¿Seguimos? Bien. Bien, el carácter pedagógico. Evidentemente, la estrella de actuación o de desarrollo en el aula es la retroalimentación en positivo. Yo esto lo comento muchas veces con compañeros, es una de las grandes olvidadas. Hay otros conceptos que también son olvidados, que son muy importantes, pero la retroalimentación es una gran olvidada a nivel en general, incluso en la formación que podemos ofrecer, en las discusiones pedagógicas que surgen en ocasiones, en los análisis que se hacen sobre los rendimientos de los alumnos, en diferentes tipos de discusiones que podemos tener en la sala de profesores. Es decir, es una gran olvidada. Y mirad, voy a decir un dato y luego voy a justificar este dato. Y es que la mayor encuesta, posiblemente la encuesta más importante y más potente a nivel internacional sobre indicadores que favorecen o no el aprendizaje de los alumnos, que es el estudio que hace Hatien con 252 ítems para ver qué ítems favorece y cuáles no favorecen el rendimiento del alumno. Este señor es un australiano que lo hace con metadatos, con diferentes estudios a nivel internacional sobre educación, y lo que hace es unificarlos para sacar sus conclusiones. Bueno, pues mirar, entre las 4 o 5 primeras de 252 indicadores de influencia positiva en el aprendizaje del alumno está la retroalimentación. Y ahora vamos a justificar, aunque haya evidencias y estudios que esto avalan, lo que estoy comentando, pero ahora vamos además darle una justificación que el sentido común no lo va a decir. Lo primero, tiene implicaciones emocionales, lógicamente. Es decir, cuando uno retroalimenta a sus alumnos, si lo hacen por positivo, está creando un cierto vínculo donde el alumno siente como que se preocupan de él. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y esto no es menor, no voy a extender porque no quiero quitar mucho tiempo a la siguiente posición, pero vuelvo a decir, tiene implicaciones emocionales y vuelvo a decir, las implicaciones emocionales no son menores a nivel educativo. Evidentemente también tiene otro componente metodológico. Para que tú puedas hacer una retroalimentación es necesario que utilices un tipo de dinámica en el aula, que no puede ser de otra forma que no sea a través de metodologías activas. ¿De acuerdo? Es decir, voy a poner un ejemplo. Es decir, imaginaros en una clase de matemáticas, de física o de lengua, en primaria, en secundaria,
o en infantil, o cualquier otro tipo de clase, es decir, naturales, cualquier tipo de clase. Pero centrémonos, por ejemplo, lo voy a decir en una clase de matemáticas. El nivel de eficacia de una clase donde una vez explicado y desarrollado algún día y expuesto algún tipo de cálculo, por ejemplo, ¿no? De matemáticas, el nivel de eficacia cuando los alumnos, tú les solicitas a los alumnos que desarrollen una serie de ejercicios, que lo hagan en clase y que tú el docente vaya revisando cómo lo van haciendo, cómo no lo van haciendo, esa retroalimentación que está, no, esto está mal, esto está, aquí tienes que hacer esto, aquí te has confundido en esto, les puedo asegurar a todos que mejora el rendimiento de los alumnos significativamente, ¿vale? Y vuelvo a decir, esto no hay otra forma de llevarlo a cabo si no es a través de una metodología activa donde el alumno participa. Por ejemplo, los de educación plástica y visual, muchos de ellos, esto es innato a su materia porque están corrigiendo constantemente al alumnado, ¿de acuerdo? Y ellos podrían decirnos mucho de la bonanza que tiene una retroalimentación positiva. Y por último, para terminar, también contribuir a eso que todos deseamos de nuestros alumnos. Y es que ellos se hagan maduros y vayan aprendiendo y vayan, lo que se dice ahora se llama la metacognición, es decir, ellos vayan madurando y pensando cuáles son sus mayores errores, cuáles son los que sus puntos fuertes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos también ayudando a que ellos sean, de cierta manera, autónomos y se autorregulen, que no son conceptos menores en la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, para no extenderme más, por favor, me gustaría que este aspecto, que es la retroalimentación, se tratara con cierto cariño, vamos a llamarlo así, en vuestras exposiciones, porque vuelvo a decir, no es un elemento menor. Y ya, para terminar, y no quiero extenderme, estos son cuestiones que tenéis vosotros en la presentación, sí que quiero irme a una parte, bueno, estas son las 4 preguntas que se hacen normalmente, que evaluar cuándo, quién y cómo, y ahora voy a irme al cómo, solamente para hacer un poco un hincapié en un aspecto que considero importante, ¿vale? En el cómo, sí que, como ya hemos dicho antes, que tiene que ser variada y diversa, yo creo que esto ya lo hemos escuchado muchísimas veces, pero dentro de toda la discusión pedagógica que hay sobre la evaluación, que evidentemente hay mucha y pues cada corriente tiene unas ideas determinadas sobre la evaluación y os aseguro que esto que nosotros hemos propuesto en este módulo puede ser discutible, incluso puede haber otras corrientes de igual justificación que tienen otra estructura. La estructura que nosotros hemos propuesto a esta pregunta de cómo evaluar es la siguiente. La hemos diferenciado entre procedimientos o técnicas e instrumentos de evaluación, ¿vale? El procedimiento sería lo genérico, es decir, ¿de acuerdo? Lo genérico, y que tiene que ver, pues como veis aquí, por ejemplo, con la observación, el análisis de producciones físicas, el intercambio orales, las pruebas específicas, es como la técnica que yo voy a utilizar para esa evaluación, sobre todo encaminada a la evaluación social, ¿vale? Y luego está el instrumento. Y el instrumento, como ya sabéis, lo hemos dividido en 2 partes. La herramienta, y la herramienta se llama herramienta aquella que va a recoger la información, ¿vale? Y va a recoger la información, y en este caso es una de las cosas que vamos a explicar ahora a continuación de cómo utilizar las aulas virtuales que nos ofrece Educamos TLM del entorno educativo para realizar esta recogida de datos, la herramienta, y otras son las producciones de los alumnos, es decir, lo que hace el alumno para que yo, con esa producción que ha hecho el alumno, yo haga mi evaluación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo hemos dividido así, ¿vale? Instrumento de evaluación y producción, ¿vale? Esto se ha llevado a cabo, se ha mostrado, se ha resumido en una tabla, que es esta la que tenéis. Por lo tanto, aquí tenéis la técnica y aquí tenéis el instrumento de evaluación. El instrumento, que vuelvo a decir, está dividido en herramienta, que es la herramienta que yo utilizo para recoger la información. Y luego está la producción. Y la producción, vuelvo a insistir, es lo que entrega el alumno para que yo luego posteriormente haga mi evaluación, ¿vale? Y ya para terminar, Juan Carlos, lo digo para que te vayas un poco preparando, y Carlos, vayáis preparando su intervención, quiero hacer un pequeño resumen de lo que he contado hasta ahora. Como veis, hemos hablado de la diferencia entre la evaluación social y pedagógica, de la importancia que tiene la evaluación pedagógica y la influencia que tiene sobre luego la evaluación social, sobre la calificación final que vamos a poner al alumno.
Y dentro de esa evaluación pedagógica, uno de los elementos fundamentales es la retroalimentación. Bueno, pues como conclusión, si nosotros tuviéramos que hacer un mapa de cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta en el diseño de una evaluación, evidentemente lo primero que hacer sería diseñar una situación de aprendizaje, o llámele ustedes una propuesta de aprendizaje, una propuesta educativa o didáctica. Evidentemente, luego se decide qué técnicas vamos a utilizar para recoger esa información. Posteriormente, cómo no, se diseña la producción que van a tener que realizar los alumnos, que puede ser un examen, puede ser un trabajo, puede ser un trabajo escrito o un trabajo manual, es decir, cada uno diseña lo que considere de producción. Y luego, evidentemente, una vez que se ha hecho todo esto, se recogen los datos. Es decir, diseñamos la propuesta didáctica, pensamos qué técnicas vamos a utilizar para la evaluación. Evidentemente, diseñamos también la producción del alumnado y, por último, se recogen los datos, ¿vale? Evidentemente, estos datos van a ir a parar. Esto es lo que nosotros hemos llamado instrumento, ¿lo veis ahí? La parte de la producción y la recogida de datos, que será la herramienta, que es lo que hemos llamado herramienta. Y evidentemente, una vez con esto que tenemos, nosotros ponemos una calificación y que tiene que ver con la evaluación social y, evidentemente, si lo comunicamos al alumno final, hacemos una retroalimentación final. Esto sería un esquema que nosotros todos tenemos en nuestro mapa, en nuestra cabeza, ¿vale? En nuestra forma de pensar cuando nos acercamos a la evaluación. Pero esto no es suficiente y aquí es donde queremos un poco hacer hincapié. Debe haber, en todo este proceso, debe haber una retroalimentación que tiene que ver, que vuelvo a decir, es el elemento más fundamental o principal, la actuación, que tiene que ver con la evaluación pedagógica. Y no solamente esto, sino que las claves para que todo este proceso funcione de forma adecuada son dos. Si el diseño de la situación de aprendizaje, evidentemente, imagínense, no tiene elementos de metodología, de metodología activa, pues ya va a ser difícil, por ejemplo, utilizar una retroalimentación durante el proceso, ¿vale? Por tanto, es muy importante el diseño de cómo vamos a hacer. Y cómo no, también es muy importante la producción que yo voy a pedir al alumno. Yo puedo diseñar metodologías activas, pero si al final el alumno no lleva a cabo o lo que se diseña en esas producciones es, por decir así, no es importante, no es relevante, pues también va a cojear este proceso. Por lo tanto, ya para terminar, simplemente esto es un poco la introducción que queríamos haceros sobre el marco de la evaluación. Por favor, transmitir a vuestros compañeros la diferencia entre evaluación pedagógica y evaluación social, que no todo es evaluación social, no todo es calificar al alumno, sino que hay un proceso, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental la evaluación pedagógica, que la retroalimentación es un elemento, vuelvo a decir sinceramente, fundamental, olvidado, que mejora sustancialmente los resultados académicos a nivel social y que en el diseño de los procesos de evaluación es fundamental el inicio, qué propuesta hago yo a mis alumnos y dos, qué le voy a pedir a mis alumnos, ¿vale? Por tanto, evidentemente, todo esto debe ser coherente. Y yo creo que sin más, no vamos ahora a preguntar ni a hacer dudas. Y sin Paco, más, Carlos, sí. Paco, muy rápido, nada. Sí. Había una pequeña duda técnica, ¿vale? Si quieres, por aclararla, aunque creo que se ha aclarado ya de forma privada, que relacionaba, bueno, nos preguntaba por la relación de la evaluación social con la final, o sea, que si se relacionaba la evaluación social con la final. Sí. La evaluación social tiene que ver con, sí, claro, es decir, la evaluación social es el acto administrativo donde el docente, como notario, por decirlo de alguna manera, que el Estado le otorga, como docente, dice qué nivel de competencia tiene el alumno. Por lo tanto, esa evaluación, esas actas de evaluaciones finales que nosotros hacemos, que hacemos públicas y que por lo tanto es lo que socialmente le vale al alumno, es tal cual lo que es la evaluación social. Todo aquello que tenga que ver con la calificación y evidentemente la evaluación final es el culmen, eso es el final de ese proceso notarial, por decirlo de alguna manera, donde nosotros decimos a la sociedad que fulanito o menganita de tal tiene este nivel de competencia. Sí, claro, eso tiene la calificación pura y dura. Y luego la evaluación pedagógica es todos aquellos tipos de evaluación, de retroalimentación que nosotros damos a nuestros alumnos para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje él vaya mejorando y al final es clave para que luego, o sea, eso no está separado de lo social.
Pues nada, Paco, ya no más preguntas. Pues nada, yo creo que no quería extenderme mucho, Carlos, y sí, yo creo que Juan Carlos